Buen día, soy Montserrat Hernández Iturriaga, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema que abordaremos es el relacionado con los principios técnicos en el sistema de reducción de riesgos de contaminación en relación a la producción de productos hortofrutícolas. El propósito de este programa es minimizar el grado de exposición de los productos de origen agrícola con sustancias y superficies que pudieran contaminarlo y con ello reducir el riesgo de contaminación. Para lograr tal objetivo, el productor debe tener la suficiente información para evaluar las condiciones bajo las cuales está generando sus productos. Asimismo, valorar los posibles peligros físicos, químicos y biológicos de contaminación que pudieran ocurrir durante la producción del alimento. Con esta información estará en condiciones de definir y aplicar las medidas de control pertinentes acordes al tipo de producto y a las condiciones de producción que prevalecen en su entorno. Finalmente, es necesario demostrar que las medidas implementadas tienen un impacto significativo en la reducción de los riesgos detectados y valorados. El presente programa aplica a las empresas agrícolas destinadas a la producción primaria de productos agrícolas en su fase de producción, cosecha y empacado, o a aquellos destinados como materia prima que pretendan obtener el reconocimiento y/o certificación de Senacica en materia de inocuidad. El sistema de reducción de riesgos de contaminación tiene un fundamento legal en el artículo 47A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal vigente, incisos 1 al 4. El sistema de reducción de riesgos de contaminación aplicado a productos de origen agrícola se define como todas aquellas medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para garantizar que durante el proceso de producción primaria de alimentos de origen agrícola, estos obtengan condiciones óptimas sanitarias al reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Este sistema tiene una estructura que se divide en 3 rubros denominados módulos de ejecución. El primero de ellos es la fase preparatoria, el segundo es la fase productiva y el tercero es el módulo referente a la producción orgánica de productos hortofrutícolas. Los primeros módulos son de interés en esta presentación y para su implementación deben considerarse diversos aspectos. En la fase preparatoria es de importancia el registro, la infraestructura productiva, la higiene, la fauna doméstica y silvestre, la capacitación y desarrollo de las habilidades del personal que labora en estas empresas, las evaluaciones internas que lleva a cabo dentro de la propia empresa, así como la validación de procedimientos y la trazabilidad de los productos que se elaboran dentro de ella. Durante la fase productiva es de importancia el historial productivo, el manejo del agua, la fertilización, el buen uso y manejo de agroquímicos y todas aquellas buenas prácticas que se llevan a cabo durante la cosecha, empacado y transporte de los productos. Dentro de la fase preparatoria abordaremos cada uno de estos aspectos y comenzaremos por definir aquello que se refiere al primer punto, que es el registro. Este registro consiste en que la empresa de manera oficial se declara ante Senacica como interesada en participar dentro de este programa de sistema de reducción de riesgos de contaminación. La empresa lo hace de manera electrónica y la información que proporciona es de absoluta confidencialidad. El segundo importante es saber con qué infraestructura productiva cuenta la empresa. Dentro de ello podemos conocer 3 elementos básicos, que es la infraestructura física, los recursos humanos y todos aquellos documentos con los cuales cuenta la empresa. El primer aspecto que señalamos es la estructura física. En ello es importante conocer cada una de las instalaciones que tiene la empresa, por ejemplo, conocer el historial del lote, el mapa donde se encuentra ubicado, las áreas que lo circundan. Otro aspecto importante es conocer todas aquellas barreras de protección que se encuentran dentro de las unidades productivas. Esto permitirá evitar la entrada de animales domésticos o silvestres en las áreas de cultivo.
Las estaciones sanitarias que están dentro de una empresa productiva deben cumplir con ciertos requisitos que en algunos casos se establecen dentro de las normas oficiales mexicanas. Las áreas de consumo de alimentos que se destinan a los trabajadores deben estar debidamente separadas del área de producción y deben contar con todo el equipamiento necesario. El área de depósito de objetos personales también debe de encontrarse fuera del área de producción, de empaque o de almacenamiento, ya que si los objetos personales de los trabajadores tienen contacto con los alimentos, estos pueden funcionar como una fuente de contaminación hacia los productos. El área de almacenamiento de maquinaria agrícola, herramientas y equipos de trabajo también tienen que estar fuera del área de producción, ya que como sabemos, estos pueden funcionar como un vehículo de microorganismos patógenos o bien de otras sustancias que pueden afectar la calidad del alimento que se está produciendo. La empresa también tiene que contar con un área de preparación de mezclas de productos agroquímicos y estos productos deben de cumplir con lo dispuesto en la NOM 003. El área de empacado, almacenamiento y o carga de los productos cosechados también tiene que contar con cierta infraestructura física. Debe de estar debidamente protegida para evitar el acceso de animales silvestres o domésticos. Por supuesto, es de suma importancia que se cuenten con todas las instalaciones y señalizaciones básicas dentro del área. La infraestructura humana es otro aspecto importante. El equipo de trabajo que participa en el desarrollo y la implementación del sistema de reducción de riesgos de contaminación debe de estar debidamente señalada dentro de un organigrama. Todo este personal debe de acceder a cursos de capacitación para que estén involucrados en todos los objetivos que pretende este sistema. Debe de haber un responsable de la aplicación y vigilancia del sistema de reducción de riesgos de contaminación dentro de cada una de las empresas. Otro aspecto importante es la documentación. La empresa debe de contar con registros técnicos de todo lo que realiza dentro de ellas. Esto nos permitirá, en un momento dado, evaluar las acciones que se aplican de manera cotidiana dentro de la empresa y poder implementar medidas de control. ¿Por qué es necesario documentar? La documentación es la única manera de comprobar que las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manejo han sido instituidas de manera adecuada dentro de la empresa. Es la mejor manera de decidir si hay que hacer algún cambio para mejorar la sanidad de todos los productos que se cultivan dentro de esa empresa o bien que se procesan. El tercer punto dentro de la fase preparatoria es la higiene. La higiene se define como el conjunto de medidas, llámese lavado y desinfección, que pueden ser aplicadas a la empresa para mantener limpias las áreas productivas, superficies de contacto directo e indirecto del producto de origen agrícola. Es importante recordar que la sanidad es un componente fundamental del proceso de obtención de alimentos de buena calidad sanitaria. La sanidad involucra la higiene de las instalaciones, la higiene y seguridad del personal, la higiene de herramientas y equipos de trabajo, así como de la unidad productiva en general. Como hemos mencionado, la higiene involucra dos aspectos, el lavado y la desinfección. Para llevar a cabo una desinfección adecuada, es importante conocer el germicida que se está empleando y también las características y los factores que pueden influir en su eficacia. Por ejemplo, los factores que se conocen tienen impacto en la eficacia de un germicida son la concentración, el tiempo de exposición, la temperatura, el pH, la dureza del agua y sobre todo la naturaleza de la superficie del alimento que se quiera descontaminar. Existe literatura en donde se evidencia que un simple lavado de frutas y hortalizas no es suficiente para remover aquellos patógenos que pueden afectar la salud del consumidor. En germinados de alfalfa se ha visto que lavar simplemente con agua escasamente reduce 0.5 logaritmos la población de microorganismos presentes en ella. Una situación similar se puede apreciar con espinacas y lechuga. Es importante entonces evaluar el tipo de germicida que se está aplicando. Para ello es necesario llevar a cabo estudios de laboratorio en los que se evalúa la eficacia de estos germicidas y se compara su efectividad con un control que puede ser el agua y de esta manera se permite comparar la reducción que se obtiene. El cuarto aspecto importante es el manejo de fauna doméstica y silvestre, es decir, el control de plagas. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, desde la recepción de la materia prima, almacén, proceso, hasta la distribución del producto terminado. Se conoce que los animales silvestres, domésticos o de explotación constituyen fuentes de patógenos hacia los productos del campo que comprometen su inocuidad. En las aves silvestres, por ejemplo, se ha demostrado la presencia de Campylobacter, Salmonella, Listeria y Escherichia coli O157H7.
Tales patógenos pueden persistir por largos periodos en sus heces fecales. Desde luego, los peligros se incrementan en los cultivos a campo abierto, problema de hecho imposible de remediar, especialmente en el caso de las aves. Otro aspecto importante es la capacitación y desarrollo de las habilidades del personal que labora dentro de la empresa. Se debe de establecer un plan de formación y desarrollo de las habilidades en los trabajadores que laboran en las empresas que permita la aplicación eficaz y eficiente de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción de un alimento de origen agrícola. Es indispensable tener evaluaciones internas. Las evaluaciones internas se definen como el conjunto de medios y técnicas que permiten evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la implementación y, en su caso, la mejora del sistema durante la producción primaria de alimentos de origen agrícola en cualquier empresa. Las empresas deben aplicar de manera obligada una evaluación anual de este sistema en todas las unidades productivas que la conforman, o bien al menos 2 evaluaciones cuando ésta se dirige hacia un módulo específico. Finalmente, la validación, que es un proceso mediante el cual una empresa demuestra que las medidas de control aplicadas durante el proceso de producción, cosecha y/o empacado en un alimento de origen agrícola son efectivas para la reducción de riesgos de contaminación. En ese sentido, es indispensable que se validen, por ejemplo, las superficies de contacto no vivas, las manos de los trabajadores, la calidad de agua o bien la calidad de los frutos. El recurso de laboratorio es un apoyo indispensable para verificar el grado de protección que se alcanza al aplicar las prácticas sanitarias agrícolas durante la producción, cosecha y empaque de las frutas y hortalizas. El realizar estudios de laboratorio permite adicionalmente conocer la condición microbiológica del agua utilizada en el riego y otras necesidades tales como su idoneidad para la higiene personal o en la preparación de los pesticidas. Finalmente, la trazabilidad de los productos, que se define como el seguimiento del desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas de su producción, transformación y distribución. A pesar de los esfuerzos realizados por los operadores de la industria de la alimentación, es posible que los alimentos nunca puedan verse completamente libres de peligros. Si los productos llevan identificación, si se dispone de un efectivo sistema de rastreo, es posible obtener pistas que les conduzcan a una región, instalación de empaque o incluso a una finca específica para conocer en dónde se originó esa contaminación. El segundo módulo involucra la fase productiva. Estas medidas se refieren al control que se aplica a cada uno de los procesos de producción primaria de los productos agrícolas para evitar que los insumos, las herramientas, los equipos, las sustancias y las maquinarias empleados durante cada una de estas etapas constituyan un riesgo de contaminación a los productos. Para entender la importancia que tiene controlar la contaminación durante la fase productiva, es importante recordar los conceptos, la fuente de contaminación y el mecanismo de contaminación. La fuente se refiere a la procedencia u origen del agente presente en un alimento y el mecanismo es la manera y los términos en que esta contaminación ocurre. Las fuentes de contaminación de microorganismos patógenos a humanos en los productos hortofrutícolas pueden accesar durante la precosecha. Esto es, mediante el uso de agua contaminada o bien mediante la aplicación de abonos orgánicos no tratados. Otras fuentes también son importantes, como el aire, los animales domésticos y silvestres de los que ya hemos hablado, las heces, el humano, los insectos, la tierra, entre otros. Durante la fase productiva es importante conocer el historial de los terrenos en donde se va a establecer la empresa. Es importante tener información al menos de los 3 últimos años. También es importante evaluar todos aquellos peligros que pueden presentarse de acuerdo al cultivo que se va a establecer en esa empresa. Todo esto nos permitirá aplicar medidas de control en caso de ser necesarios. El segundo punto importante es el manejo del agua, que como se sabe, el agua es una fuente importante de contaminación. Puede tener diversos usos, como puede ser el riego agrícola, la aspersión de productos químicos, el lavado y desinfección, el transporte y el consumo humano. Una diversidad de microorganismos patógenos pueden ser transportados por el agua. Destacan las variedades patógenas como Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholera, Shigella, entre otros. El acceso de microorganismos patógenos a las hortalizas durante su cultivo puede ocurrir a partir del agua de riego contaminada con desechos humanos y animales.
El tercer punto que hay que destacar es la fertilización química. Para llevar a cabo una fertilización química deben emplearse únicamente aquellos productos que estén autorizados por la Secretaría de Salud y debe verificarse que cuenten con el registro sanitario coordinado y este se encuentre vigente. En el caso de los fertilizantes orgánicos, pueden emplearse aquellos como estiércol, compostas, lombricompostas, gusanos, humos líquidos, etc. Y estos, claro está, pueden ser un vehículo de diversos patógenos al hombre. Por ejemplo, en el caso del estiércol como abono orgánico, este provee una diversidad de micro y macronutrientes que promueven el desarrollo de las frutas y hortalizas. Introduce a la vez el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos. En el campo se presentan dos alternativas para aprovechar este recurso. El primero de ellos es tratar el estiércol previo a su aplicación y aplicarlo antes de la siembra o la cosecha con espacio suficiente para consumar la inactivación de los agentes patógenos que suelen estar presentes. En el primer paso no se logra necesariamente una eliminación absoluta de los patógenos. En el segundo, diversos factores tales como las condiciones climáticas, el tipo de tierra, las poblaciones de protozoarios y el grado de incorporación del estiércol contribuyen a la inactivación de los microorganismos, aunque es incierta su tasa de inactivación. Otro aspecto importante es el buen uso y manejo de los agroquímicos. Para ello es indispensable definir las medidas preventivas que deberán aplicarse para el manejo de sustancias agroquímicas utilizadas durante el proceso de producción, cosecha y empacado de productos agrícolas, con la finalidad de que éstas no constituyan un riesgo a la salud de quien lo maneja. Por supuesto que todas estas medidas también van a ayudar a prevenir los riesgos al consumidor y el impacto que puede tener en el medio ambiente. La implementación de buenas prácticas durante la cosecha, empacado y transporte de los productos hortofrutícolas es de suma importancia para reducir o evitar la contaminación biológica, química o física. Las buenas prácticas se definen como el conjunto de acciones aplicadas durante el proceso de empacado de productos agrícolas con la finalidad de prevenir que el fruto interactúe con superficies y sustancias que puedan contaminarlos con un peligro biológico, químico o físico. Es importante recordar nuevamente cuáles son las fuentes de contaminación que prevalecen durante la cosecha. En esta etapa es importante destacar la maquinaria y el equipo que se emplea, los recipientes, los animales domésticos y silvestres que pueden estar a los alrededores, los trabajadores, el polvo de la atmósfera y los vehículos que se emplean para transportar los productos. Fundamentalmente, la contaminación en las frutas y hortalizas se limita a las partes externas. La naturaleza y abundancia de la flora contaminante, bacterias, virus, hongos, levaduras y parásitos es muy variable entre los diferentes productos. Para cada uno en particular, el tipo de contaminación va a depender de la cercanía a la tierra cuando estos se desarrollan, de las condiciones de humedad y del viento, de la estación del año, de la proximidad de animales y del tipo de agua que se emplea para su irrigación. Finalmente, hay que resaltar que la incidencia de bacterias patógenas dentro de una empresa productora de frutas y hortalizas está estrechamente correlacionada con las violaciones a las buenas prácticas agrícolas o a las buenas prácticas de manejo. Existen reportes en donde se evidencia que a mayor número de violaciones, la incidencia de patógenos como Escherichia coli y Salmonella también se incrementa en los productos terminados.